Bueno, vamos a arrancar. Hoy quiero empezar hablando de glaucoma y cómo prevenir esta enfermedad ocular. Y para eso ya estamos ahí con la doctora Macarena Clementi. Ella es médica oftalmóloga subespecializada en neurooftalmología. Mirá qué interesante esto, ¿eh? Es jefa de la sección neurooftalmología de Clínica Nano y médica de planta honoraria del Hospital de Clínicas. Muy buenas noches, Doc. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan por ahí? Muchas gracias, Leo, por la invitación para charlar y estar con ustedes. Desde ya un placer. Bueno, igualmente, lo mismo para nosotros. Vamos a meternos ya en este tema que es muy interesante. A ver, vamos a empezar. ¿Qué es el glaucoma y cómo se puede prevenir? Bueno, en realidad el glaucoma entendemos como que es el daño que se produce en el nervio óptico por un aumento de la presión ocular. Es decir, sabemos que la visión se transmite a través del nervio óptico, que es el cable que conecta los ojos con el cerebro. Digamos, los ojos no están aislados en el cuerpo, están conectados a diferentes estructuras y entre ellas, obviamente, hablamos de que el cerebro es el que capta la visión. Nosotros vemos con los ojos, pero vemos en sí con el cerebro. Entonces es muy importante mantener la salud visual, la salud de este conector, de este cable, y digamos, en muchas situaciones se ve interrumpida, y como en este caso, en el glaucoma específicamente, cuando hay un aumento de la presión dentro de los ojos. ¿Esto por qué se produce? Básicamente, en el ojo, sabemos que es como un globo, digamos, y dentro del ojo hay un líquido. En el ojo se pueden formar más líquido de lo normal, o por ahí se forma la cantidad de líquido habitual, pero los canales por donde debería salir ese líquido no están como tapados, vamos a ponerlo en términos más comunes. Y lo que sucede es que, bueno, debido a esta alteración hay un aumento de esa presión en el líquido, y ese aumento de la presión daña al nervio óptico, es decir, genera la muerte de las neuronas, que son los receptores visuales de la retina, digamos, y de allí la información obviamente se daña y llega alterada al cerebro. Entonces, ¿cómo prevenirla? Claro. Digamos, sabemos que hay diferentes tipos de glaucoma. Hay dos tipos importantes a diferenciar. Hay un glaucoma de ángulo cerrado, que es el que le llamamos de ángulo cerrado, porque las estructuras están más cerradas que en las de ángulo abierto. Sin embargo, el más frecuente es el de ángulo abierto, y se da sobre todo en personas que uno podría decir a partir de los 55 años lo más frecuente. Suele haber antecedentes familiares, y hay que tener cuidado en los pacientes que por ahí toman corticoides, que pueden llevar, digamos, son factores de riesgo para aumentar la presión intraocular. ¿Cómo prevenirlo, no? Y básicamente la respuesta a eso es haciendo una consulta, un control de rutina con el médico oftalmólogo. Me parece fundamental que esto se haga. ¿Por qué? Porque la realidad, y lamentablemente por un lado, no da síntomas esta enfermedad. Entonces el paciente empieza a perder, digamos, campo visual desde afuera hacia adentro, va perdiendo visión, digamos, pierde noción del campo donde está ubicado el paciente, por ahí alrededor no observa bien, y sin embargo la visión del centro permanece conservada hasta estadios muy tardíos de la enfermedad. Entonces un paciente por ahí con un glaucoma avanzado llega a lograr ver la última fila del cartel de prueba, que nosotros tomamos la visión, pero sin embargo tiene un campo visual muy dañado. Y el problema de esto es que de un día para el otro puede empeorar severamente su visión, pero ya estaríamos ante un estadio muy avanzado. La idea de esto es prevenir, ¿no? Entonces me parece importante el mensaje a dejar, que si bien es una enfermedad que por ahí no es que tiene una cura, digamos, ya cuando una vez se agarra el glaucoma, la idea es prevenir y evitar que siga empeorando esto. Sabemos que esto se puede prevenir haciendo la consulta oftalmológica. Todos en un control de rutina, los oftalmólogos, no solamente recetamos los anteojos si es indicado para el paciente, sino que también parte del control incluye una toma de presión ocular, que es muy sencilla. Se colocan unas gotas en los ojos, se colocan unas gotas anestésicas y unas gotas de color, que habrán visto en muchos casos, es una gota de color naranja, y se toma la presión con un aparatito. El paciente no siente absolutamente nada, y sin embargo nos da mucha información de qué está pasando adentro del ojo.
por un lado. Por el otro, esto debe ser complementado con un fondo de ojos. O sea, al paciente se le tienen que dilatar las pupilas con unas gotas que nosotros utilizamos en el consultorio y evaluar el estado de ese nervio óptico. Es como si abriéramos una ventanita, digamos, a través de los ojos y vemos ese nervio óptico que es como una ventana al cerebro. También nos cuenta un poco de cómo está la situación a nivel cerebral. Muchas veces hay procesos ocurriendo dentro del cerebro que hacen que también el nervio óptico se dañe y no es por el glaucoma. Entonces es muy interesante poder hacer esto, digamos, ¿no? El control de la presión. Doc, ahora, esto, si no se hace el tratamiento correcto, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Y también te pregunto, ¿qué pasa si haciendo el tratamiento sigue empeorando la visión a pesar de estar haciendo el tratamiento indicado? Te hago dos preguntas en una. Consecuencias y la otra. Bueno, en cuanto a la primera, de qué es lo que pasa si uno no lo trata, digamos, está considerada el glaucoma como la segunda causa de ceguera en el mundo, digamos, porque la primera es la catarata, ¿no? Claro. La catarata, que es la opacificación del cristalino, que hoy es fácilmente operable, cada vez hay técnicas mejores para operarlo, es la primera causa de ceguera, pero que es reversible. En el caso del glaucoma, cuando nosotros tenemos presión ocular alta, se lesiona el nervio óptico en forma irreversible y el paciente va perdiendo visión desde afuera, digamos, hacia adentro del campo visual. Es irreversible y obviamente si no se trata esto lleva irremediablemente a la ceguera. No significa que uno no pueda hacer nada con pacientes que por ahí hoy están escuchando y que tienen un glaucoma que es avanzado, porque hay un montón de cosas para hacer. Obviamente se realizan los tratamientos adecuados, que es en primer lugar la utilización de gotas oftálmicas, que obviamente son recetadas por los médicos oftalmólogos. Luego, si de no mejorar la presión ocular, se hacen tratamientos con láser o eventualmente con cirugía para mejorar esa recanalización, digamos, y hacer que el líquido circule mejor dentro del ojo. La idea es tratar de evitar que esto progrese desde el momento en que uno lo detecta, porque, como hablábamos, se llega a un estadio irreversible. Ahora, hasta en estadios muy avanzados, siempre se puede ayudar al paciente. Si el paciente ve muy poco, se pueden ayudar con ayudas ópticas. La verdad que los oftalmólogos trabajamos en equipo con los ópticos, ellos pueden brindar ayudas ópticas y así y todo en casos donde ya esto ha sido irreversible en algún momento y ha llevado a la ceguera por ahí al paciente, que no es la mayoría de los casos, porque afortunadamente uno hoy tiene los medios para poder prevenir esto. Hay también rehabilitación visual y esos pacientes se pueden rehabilitar y la verdad que uno les puede dar un confort para la vida y les cambia la vida, ¿no? Y no sé si contesto la primera pregunta. Sí, totalmente contestada. Perfecto. Y la segunda que me preguntabas, ¿qué pasa si el paciente está medicado y a pesar de la medicación empeora? Bueno, ahí justamente es quizás donde interviene por ahí el rol del neurooftalmólogo, que por ahí es poco sabido acerca de esta subespecialidad dentro de la oftalmología, pero que es interesante por ahí. Claro, contanos qué estudia en principio la neurooftalmología para meternos en este tema, ¿de qué se trata? Claro, bueno, la neurooftalmología es la relación, digamos, esa subespecialidad que relaciona a los ojos con el cerebro. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que pierden visión y buscamos y vemos que su córnea está normal, vemos que no hay cataratas, vemos que quizás no tiene ninguna alteración en la mácula, una maculopatía, vemos que quizás tiene un glaucoma, pero que está controlada, la presión está bien tratada, está bien controlado con los estudios, el médico oftalmólogo lo está tratando bien, y sin embargo el paciente sigue empeorando su visión. En ese caso es imperioso la consulta con nosotros, con los neurooftalmólogos, porque nosotros podemos llegar a evaluar diferentes estructuras que son y que tienen que ver con el cerebro, porque no nos olvidemos que los ojos están dentro del cráneo y que son parte del cerebro, entonces son afectados por muchas enfermedades del cerebro, entre ellas, para mencionar algunas, los ACV, digamos, los accidentes cerebrovasculares por una alteración en la circulación cerebral, las enfermedades de la mielina, como es el caso de la esclerosis múltiple. Todo eso puede generar lesión en el nervio óptico y no está relacionado del todo con el glaucoma, es decir, un paciente puede tener glaucoma, pero necesita ser estudiado por otras razones también, o en muchos casos quizás
no es lo más frecuente, pero en estos casos específicos donde el paciente sigue empeorando, uno debería pedir estudios para descartar lesiones a nivel del nervio óptico, pero no en el ojo, sino ya cuando está en su trayecto, digamos, a nivel del cerebro, como pueden ser lesiones producidas por algún aneurisma, es decir, alguna dilatación de alguna arteria del cerebro que pudiera estar apretando al nervio. Es decir, ahí es donde intervenimos nosotros y ayudamos y colaboramos para por ahí prevenir el avance de la enfermedad, digamos, y que no avance el daño en el nervio óptico, no solo por el glaucoma, sino que por ahí no haya alguna otra causa subyacente. Lo mismo en casos de obstrucciones de la arteria carótida, eso también hace que llegue menor circulación al cerebro y a los ojos. Entonces puede generar también un daño en el nervio óptico no asociado a la presión ocular alta. Pero bueno, en definitiva yo creo que estas cosas uno las puede controlar con un control oftalmológico de rutina, ¿no? Una vez al año, digamos, diagnosticar esta enfermedad y obviamente después los controles son más seguidos en un paciente que tiene glaucoma, ¿no? Desde ya hay que tomar la presión ocular cada 3 meses, si está todo controlado. Y si no está controlado, todavía es más seguido y claro, obviamente con estudios complementarios. Nosotros solemos pedir estudios de campo visual, donde evaluamos todo el campo, justamente lo que se daña en el nervio óptico del glaucoma. También solicitamos tomografías del nervio óptico, eso está al alcance de nosotros los oftalmólogos, y podemos ir evaluando la pérdida o no del daño de las fibras del nervio óptico. Son estudios muy objetivos para poder decirle al paciente y orientarlo de si estamos en el buen camino, digamos, tratándolo con las gotas que está siendo tratado, o si hay que modificar algo del tratamiento, digamos. Me parece interesante esto de recalcar el control oftalmológico. Es decir, y no hay otra manera que diagnosticar esto mediante un control oftalmológico, porque, y esto por ahí es algo que mucha gente cree, que por ahí cuando tienen un derrame en el ojo tienen presión ocular. Es algo bastante frecuente de ver. Claro. Y lamentablemente la presión ocular no da síntomas. Ojalá nos diera un síntoma y el paciente entonces se asusta de alguna manera y viene el control oftalmológico. Sí, muy interesante toda esta parte. Ahora, uno que nosotros recorremos hospitales, hacemos nota, esta especialidad de neurooftalmólogo no abunda demasiado, ¿no? ¿O sí? No, la realidad es que somos pocos los lugares que donde hay algún especialista en neurooftalmología. La mayoría diría que en Buenos Aires hay algunos otros colegas alrededor del país, pero sí es una subespecialidad en la cual, bueno, uno puede ser o neurólogo u oftalmólogo y bueno, seguir esta rama que correlacionaría, digamos, a las enfermedades oculares con las neurológicas. Y bueno, todo en pos de mejorarle la visión al paciente. Muchas veces no se encuentra la causa desde el ojo, bueno, vamos a buscar por el cerebro, ¿no? Tal cual. Creo que esa es la idea de esta especialidad. Muy clara fuiste. Te voy a hacer las dos últimas, o sea, muy interesante. Sí. Vamos a volver a llamarte porque es un tema que da para... hay muchísimas también, sí, patologías, da para rato. Pero lo explicaste muy bien, muy clara, cosas técnicas. Bueno. La última, entonces, para ponerle un broche a esto, a ver, corregime si me equivoco. Actualmente no hay cura para el glaucoma, pero si yo lo detecto a tiempo, esa progresión puede ser retenida. Exactamente. Y ojalá mediante esta comunicación pueda transmitir esa inquietud en la gente que está escuchando de decir, ¿y cómo tendré yo mi presión ocular? Y bueno, y acercarse a algún oftalmólogo cerca de su casa, o como excusa, ¿por qué no? Cuando uno se va a cambiar los lentes una vez al año que tiene que concurrir al oftalmólogo, bueno, en ese momento tomarse la presión. Pasa que hoy por hoy está tan al alcance de nosotros por ir a comprar los anteojitos a Pharmacity o a algún lugar y no tomarnos la presión, pero es una buena excusa, digamos, hacerse el control no solamente por un especialista idóneo, un oftalmólogo, sino que también uno toma la presión ocular, hacemos el fondo de ojo de rutina, y si hay que pedir algún estudio se pide, y bueno, lo ideal de esto es poder diagnosticarlo y poder tratarlo a tiempo, porque realmente es prevenible. Si bien no tiene cura, pero es prevenible. Es prevenible, es tal cual. Las dos últimas muy, muy, muy cortitas porque la productora acá maneja los tiempos y se va perfecto. El tema de la presión, la normal, que es entre los 15 y 20, ¿qué se mide? ¿Milímetros de mercurio? ¿Los valores? Exactamente, se miden milímetros de mercurio y consideramos una presión normal hasta 20. Hasta 20, más de 20. Claro.
Más de 20 ya lo consideramos hipertensión ocular. No Perfecto. significa que uno tenga glaucoma, Claro. solamente por una toma de presión. Hay que hacer otros estudios, entre ellos estudios que se llaman paquimetría, medimos el grosor de la córnea, vemos si es una córnea muy gruesa que dificulta la toma de presión y a veces nos da valores altos y son falsamente positivos. Entonces Perfecto. uno tiene que hacer los controles, ¿no? Y ahora sí, la última, el rango de edad, ¿a quiénes afecta? Bueno, en realidad es una pregunta bastante abarcativa porque existe el glaucoma congénito también. Pero Ok. sacando el glaucoma congénito que da signos característicos, son chiquitos que tienen mucho lagrimeo, que tienen ojitos más grandes, que le llama la atención a los padres, que lloran. Esa es para otra entrevista ya entonces. Por la Claro, respuesta ya pero de es todas para... formas, mayores de 50 años podríamos interpretar que es la edad más frecuente, y hay que tener en cuenta en los familiares de pacientes que ya tienen el diagnóstico de glaucoma que hay un factor hereditario. Entonces me parece importante también recalcar esto, que si tu abuelo tiene glaucoma, vos te tenés que hacer el control, o tu padre o tu hijo, digamos, me parece importante esto recalcarlo. Doctora Y por supuesto, sí. Macarena Clementi, un placer que hayas pasado por Noticias Salud Radio y nos vamos a estar contactando en breve para otra entrevista. Te agradecemos muchísimas muchísimo. gracias y el placer fue mío. Un beso grande. Un beso grande. Gracias. Hasta Ustedes luego. quédense con nosotros que enseguida seguimos con mucho más Noticias de Salud Radio.